Este mediodía ya en el libro de Efesios vamos a leer dos pasajes bíblicos. El uno se encuentra en Efesios, el capítulo número 3, y vamos luego a leer el libro de Colosenses. Leemos las escrituras en el nombre glorioso que es sobre todo nombre, Jesucristo, y bajo la revelación del Dios Todopoderoso y la unción del Espíritu Santo. Y hoy quiero hablarles sobre la importancia de recibir la revelación de Jesucristo en nuestra vida de una forma personal, de una forma individual y de una forma como solamente el Señor lo ha establecido a través de su palabra. Leemos estos pasajes bíblicos y sobre la base de estos pasajes vamos a desarrollar el pensamiento de la temática que vamos a abordar en este mismo instante. Y dice Efesios capítulo 3, verso número 3. ¿Lo tienen todos? Efesios capítulo 3, verso 3. ¿Lo tienen todos? Dice que por revelación me fue declarado el misterio que como antes lo he escrito brevemente. Verso 4. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Libro de Colosenses capítulo 2, verso 6. Continuamos leyendo estos textos bíblicos y dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, o sea, caminad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme los rudimentos del mundo y no según Cristo. Verso 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y el último verso: y vosotros estáis completo en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. La importancia de recibir la revelación de Jesucristo. Y quiero que miremos y no nos olvidemos de los textos que hemos leído en esta mañana, y cómo el apóstol Pablo, de una forma tan directa y de una forma tan reveladora por la unción del poder del Espíritu Santo, dio a entender tanto en los versos que hemos leído de Efesios como Colosenses. Y él utiliza una palabra y dice: el misterio de Cristo. El misterio de Cristo es una revelación que tiene que ser dada y conocida y entendida por la iglesia de Jesucristo. Cuando nosotros observamos ese misterio de Jesucristo, tiene que ver no solamente con su sacrificio, su obra redentora, sino el plan y el propósito por la cual Dios nos escogió de antemano, dice la Biblia, antes de la fundación del mundo. Y Él nos muestra que cuando tú y yo tenemos una amplia revelación de nuestro Señor Jesucristo, dice que lo primero que entendemos, que Jesucristo está por encima de todo. Diga conmigo: Jesucristo está por encima de todo. Y Dios el Padre lo ha hecho cabeza de todas las cosas, sobre todo principado y sobre toda potestad. O sea, lo que nos da a entender que la autoridad de Jesucristo, lo hemos predicado muchísimas veces en esta casa, la autoridad de Jesucristo es una autoridad que tiene dominio, majestad, esplendor y gloria en el cielo, tierra y debajo de tierra. Por lo tanto, necesitamos discernir por el Espíritu Santo lo que el Señor nos enseña a través de lo que Pablo está mencionando. Y es evidente que hay muchas veces
que las personas reniegan del evangelio de salvación, inclusive algunos de ellos habiendo conocido personalmente el evangelio, habiendo gustado de la gracia salvadora, habiendo permanecido por un tiempo determinado congregándose en una u otra iglesia, y llega un momento que esas personas se rebelan contra Dios y contra el propósito de Jesucristo en su vida. No han entendido, no han podido comprender la intensidad de la revelación que viene por el Espíritu Santo y que es comunicada al ser humano para entender la grandeza de Cristo. ¿Por qué? Y es la pregunta que nos formulamos en esta mañana. ¿Por qué personas, después de haber gustado de la gracia salvadora, por qué después de haber gustado de los beneficios y todas aquellas bondades que emana de Dios a través de la fe simple, sencilla y humilde en la presencia de Jesucristo, tenemos tanta gente rebelándose contra Dios como si no le importara su presencia y su gloria? ¿Por qué tenemos tantas personas que se han debilitado en su fe en esta hora cuando tendría que su fe ser más fuerte que nunca? ¿Por qué podemos entender que hay personas que no solamente se han debilitado, sino que se han apartado de los caminos del Señor? Y hasta hay multitudes de creyentes que se han declarado ateos, o sea, ignorantes o no creyendo en Dios y su palabra revelada. La gran pregunta que nos hacemos: Señor, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué razón tenemos un gran grupo o una proporción elevadísima de personas que hoy le da lo mismo si aman o no aman a Dios, si le sirven o no le sirven, si creen o no creen en Jesucristo? Estamos viendo en una hora de una batalla y una confrontación espiritual como nunca la iglesia ha librado, en contra de potestades demoníacas y en contra de tendencias que tratan de negar y ridiculizar la eficacia del poder del evangelio. Hay muchas personas que están renegando contra el evangelio, y todo aquel que se aparta del verdadero mensaje que la palabra de Dios enseña, revela, es porque nunca tuvo un encuentro directo, profundo y verdadero con Jesucristo. No podemos vivir sencillamente siendo simpatizante o siendo en realidad identificándonos en creer en Dios si no tenemos lo que Pablo dice, la revelación de conocer el ministerio de quién es Cristo, que es cabeza de todo. ¿Estamos de acuerdo? Hay personas que nunca conocen ni entienden la verdad. Están en la iglesia, se congregan o se han congregado, pero nunca han entendido la verdad. Muchos son los que repiten sencillamente lo que oyen y escuchan de otros, sin tener sus propias experiencias en el poder del Espíritu Santo. Iglesia, hay algo que tenemos que entender en ese misterio revelado a los hombres, que es Jesucristo mismo. Tú no puedes vivir de mi experiencia, no puedes vivir de lo que yo siento y de lo que vivo en su presencia. Tú tienes que entender que a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia, el privilegio, la oportunidad de tener una experiencia individual y personal con ese Señor a quien amamos y servimos. Por esa razón que las experiencias personales con Dios, con el poder de Jesucristo y con la obra del Espíritu Santo es algo muy personal. Todos aquellos a la cual se le ha revelado Cristo deben de convertirse en fieles seguidores de la verdad. Y estos fieles seguidores de la verdad van a recibir una profunda experiencia personal en la presencia y en la gloria de su Señor. Por lo tanto, por eso decimos que en ese concepto no es religión, no es ideología, no es filosofía hueca de humana sabiduría, es una vida y una experiencia que radica cuán cerca tú puedas estar de Dios cada día y cómo puedes buscarle. O sea, una verdadera revelación, de acuerdo a lo que estamos diciendo allí en pantalla, una verdadera revelación es necesaria en los tiempos proféticos que vivimos, porque son tiempos de mucha decadencia espiritual, son tiempos de mucha debilidad espiritual, son tiempos de mucha confusión.
y como escribíamos, tiempo de mucha apostasía y de mucho engaño, en que las personas viven de una manera desordenada en lo que respecta a Dios, su presencia y su gloria, en una forma indisciplinada, en una forma incorrecta, no aceptando los desafíos que Dios pone a través de su propia palabra. Por eso que necesitamos entender que muchas personas, escuche bien, el hecho de que se debilitan en su fe, el hecho de que abandonan su compromiso con Dios, su palabra, y renuncian a Jesucristo, es que hay ataques que están siendo lanzados de las mismas profundidades del infierno, ataques de duda, ataques de burlas en la mente, ataques de pánico, ataques de inseguridad, ataques de incredulidad. Y muchas veces la gente está siendo envuelta por la fuerza del humanismo, el ateísmo y la tolerancia. Creo firmemente que uno de los enemigos más sutiles que el enemigo ha lanzado en esta generación sobre la iglesia es el espíritu de la tolerancia. El espíritu de la tolerancia es: hago lo que quiero, como yo quiero, cuando yo quiero, y a mí nadie me controla y a mí me dice cómo yo tengo que hacer las cosas o cómo yo tengo que vivir. El espíritu de la tolerancia es un espíritu apático, conforme, neutral, indiferente. Le da a uno mismo una cosa que la otra. Pero necesitamos entender que tanto el humanismo, el ateísmo, la tolerancia y tantas otras mezclas tienen un gran contenido de una dosis maligna de veneno que ha lanzado lo que se llama la nueva era. El otro día un ministro estaba diciendo lo que realmente él estaba considerando y viendo, y como que hay un ataque concentrado, un segundo ataque de la nueva era. Pero este segundo ataque de la nueva era, con sus ramificaciones de religiones, de ideologías, de misticismo, de tantas tendencias demoníacas infernales, es un ataque que intenta de alguna manera debilitar la fe verdadera en Jesucristo, y por otra parte intentar deprivar a la gente de una verdadera relación con Dios conforme la Biblia lo establece. Ahora, es importante que nosotros podamos entender que Dios el Padre revela a Jesucristo como el único mediador entre su presencia y nosotros los humanos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, dice la Biblia que el Padre Dios, nuestro Dios Todopoderoso, escogió a Jesús, y el propósito de enviarlo a la tierra es que el propósito era revelarlo a los hombres y manifestarlo al mundo, para que el mundo sea salvo por él. Por eso que la gracia de Jesucristo se mostró en los que no éramos gente de pacto, en los que no estábamos dentro del pacto conforme la ley de Dios y el pacto con el pueblo hebreo. Pero Dios, en la venida gloriosa de Jesucristo, nos hizo participante de un glorioso privilegio y una hermosa honra, y es podernos redimir, aleluya, Él como Cordero de Dios, para hacernos hombres y mujeres de un pacto diferente al que experimentó Israel, pero sellado también con un principio de sangre, como decíamos hace un momento mientras participamos de la Santa Cena. Ahora, ¿por qué la pregunta? Segunda pregunta: ¿por qué es importante la revelación de parte del Espíritu de Dios al espíritu del hombre? Diga el que está a su lado, ¿por qué es importante la revelación del Espíritu de Dios al espíritu del hombre? Atienda bien esto y preste suma atención. Una sola palabra dada por el Espíritu Santo al espíritu del hombre, o sea, el Espíritu de Dios conectado con nuestro espíritu, marcará la diferencia. ¿Por qué es necesario entonces? Y esto es lo que quiero que sepa. ¿Por qué es necesario que Jesús te abra los ojos del entendimiento? ¿Por qué es necesario que Jesús abra los ojos de tu entendimiento? Para poner los ojos
No en la diversidad, no en las situaciones, no en las condiciones, no en lo que te rodea, no en el problema, no en la batalla, no en la presión, no en la dificultad, no en la enfermedad, sino atreverte a mantener tus ojos puestos en Jesús, autor y consumador de la vida. Porque es necesario que Jesús te abra los ojos. El Evangelio de Marcos está lleno como Mateo, Lucas y Juan, pero voy a tomar la referencia de Marcos. En el ministerio Jesús, en varias oportunidades, abrió los ojos a personas que estaban literalmente ciegas, físicamente, en su cuerpo, privados de visión física, pero que también tiene una connotación de implicación espiritual. Y cuando nosotros leemos el libro del Evangelio de Marcos, vamos a encontrarnos con una escena particularmente reveladora que nos está enseñando por qué es necesario que Jesús te abra los ojos. Cuando llegamos, por ejemplo, cuando Jesús llega a Betsaida, algunas personas le llevaron a un hombre ciego, por supuesto de nacimiento, y le suplicaron a Jesús que tocara al ciego y lo sanara. Cuando Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó, dice literalmente la Biblia, fuera de la aldea, dice que el Señor escupió en los ojos del hombre, y puso su mano sobre él y le preguntó: ¿puedes ver ahora? El hombre miró a su alrededor y dijo: sí, veo algunas personas, pero no puedo verlas o no las puedo distinguir con claridad. Parece que fueran árboles caminando o moviéndose, pero no logro distinguirlas con claridad. Entonces Jesús, dice la Biblia, que puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre, y dice las escrituras que fueron abiertos y su vista fue totalmente restaurada y podía ver todo con claridad. Este es un caso de un ciego a la que el Señor tuvo que ministrarle en 2 veces, orar por él 2 veces. La primera comenzó a ver, pero no con claridad. La segunda veía totalmente todo claro. Este es un caso. Lo que me llama la atención es que Jesús escupió sobre los ojos del ciego. Tenemos otro caso. ¿Se acuerdan ustedes de aquel ciego que también estaba literalmente ciego? Y lo que el Señor preparó fue un barro. Y cuando preparó el barro, untó con barro los ojos del ciego y le dijo: vete a lavarte al estanque. Evidentemente que aunque era ciego y el Señor les había untado con barro, tenía alguien que lo tenía que dirigir hasta donde llegara el estanque y por lo menos lavarse. ¿Sí o no? No podía por sus propias facultades o su propio medio. Por lo tanto tuvo que usar de otra persona que le ayudara a ir al estanque y poder lavarse. Y dice la Biblia que cuando él se lavó en el estanque, sus ojos fueron literalmente abiertos. ¿Qué es lo que quiero decir y qué es lo que quiero destacar en esta mañana? De acuerdo al pasaje primero de Marcos 8:22 al 25, o el caso del otro milagro en el libro del Evangelio de Mateo, el Señor está preguntando y te está preguntando a ti en esta mañana: ¿cómo estás viendo? No solamente estamos hablando físicamente, aunque sí el Señor es poderoso para quitar la miopía, el estrabismo, la ceguera, sanar tu enfermedad de los ojos. Si estás ciego o a punto de perder la vista, el Señor es poderoso para abrir los ojos de los ciegos. Lo hemos visto muchas veces. Él sana físicamente, pero lo que yo me estoy refiriendo en esta mañana, en particular en este mediodía, es al problema espiritual que radica en muchos creyentes. ¿Cómo estás viendo? ¿Cómo ves ahora? Muchos han visto a Cristo como se le ha presentado, pero lo que muestran no es suficiente. El testimonio que dan de lo que ha visto pareciera que no están viendo demasiado claro acerca de lo que es la revelación de Jesucristo
porque aún todavía sus ojos siguen empañados por diferentes circunstancias. Hay mucho más que descubrir, hay mucho más que ver en la persona de Jesucristo. No es todo lo que sabes ni todo lo que te han dicho. No es todo lo que has entendido ni todo lo que has leído. No, aún hay más. Aún mayor es lo que el Señor quiere revelarte para esta hora. Pero el Señor te dice qué es lo que estás viendo. El ciego fue muy claro. Podía haber dicho como tantos otros días: no, veo perfecto, veo claro, no necesitas orar por mí por segunda vez. Él dijo claramente y dijo la verdad: no veo muy claro. Veo a los hombres moviéndose como árbol de un lugar a otro, pero no los distingo muy bien. Y el Señor tiene que volver a orar por él. Hay algo que estamos notando. Hay personas que ya han orado por mí, es suficiente, no tienen por qué seguir orando por mí. No, hay que orar por ti hasta que tus ojos sean abiertos por completo. Una vez, 2 veces, hay personas que hay que orar 20 veces, otras 50 veces, otras todos los días. Pero al fin y al cabo estamos orando con la fe que algún día los ojos van a ser abiertos. Estamos hablando más que de ojos físicos, que es un gran milagro que el Señor opera en los ojos espirituales. Porque la gente no termina de santificar su vida, de purificar su vida, de entregarse al Señor o de rendirse por completo, voluntariamente, en rendición voluntaria, obediente y fiel. No solamente él, sino su familia, su matrimonio, sus hijos, su hogar, su casa, porque no están viendo claramente lo que Jesús significa para ellos. Y como no ven lo que Jesucristo significa para ellos, porque no tienen una claridad de visión espiritual 2020 para ver con claridad la revelación contundente de Jesucristo, siempre viven en bajadas y subidas espirituales. A veces aún se ven los hombres como árboles, es decir, se ven las cosas espirituales como borrosa. Tú le hablas de las cosas espirituales, de la grandeza del Señor, y hay gente que no te entiende. Tú le dices lo que el Señor es poderoso para hacer, y hay gente que te queda mirando y dice: no lo veo claro. O sea, no lo están viendo, porque no están dispuestos a creer que el Señor que comenzó la buena obra en abrir los ojos para que vea algo, la va a terminar para que finalmente vea claramente. Por esa razón es que Jesús envía nuevamente al ciego en otra ocasión y lo manda a ir a lavarse al estanque para lavarse. Recordemos que en esta ocasión Jesús tuvo que orarle ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces? Lo acabo de decir, ¿cuántas veces? Tuvo que orarle 2 veces. Siendo Jesús, tuvo que orarle 2 veces. Yo no sé cuántas veces han orado por ti, pero ¿por qué no sigue creyendo hasta que tus ojos vean claramente la revelación de lo que es Cristo para tu propia vida? Y él oró para que viera claro. O sea, lo que el Señor quería es que el ciego no solamente pudiera ver, sino que tuviera una visión definida, viendo con claridad. ¿De qué sirve tener gente, o de qué sirve que haya personas adorando al Señor y no ven con claridad lo que es su Señor? A quien adoran, a quien engrandecen, a quien alaban, a quien glorifican, a quien han determinado servirle y a quien han determinado en cierta manera serle fiel en ciertas áreas. Cada cristiano hoy necesita trabajar acerca de su salvación. Pastor, yo creía que Jesús hizo todo por mí. Claro, con respecto al perdón y con respecto a la liberación y con respecto al Señor lo hizo todo. Pero dice la Biblia, ¿sabe lo que dijo Pablo? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Quiere decir que necesitamos ser responsables la herencia que nos ha tocado o la salvación que nos ha correspondido. No podemos vivir descuidadamente de cualquier manera, como si todo dependiera de Dios y como que Dios hiciera todo. Pero hay una área en la que tú tienes que hacer, y es entender cómo debes de conducirte en su presencia. Hay milagros que el Señor hace, hay obras maravillosas que el Señor hace, hay milagros extraordinarios que el Señor hace, pero
hay algo que tú y yo tenemos que hacer. Dice, ocupaos. Si no fuera la responsabilidad tuya y mía, ¿por qué decir la Biblia que debemos de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor? No se refiere a ese temor de miedo, de destrucción, sino un temor reverencial, un temor de obediencia, un temor santo a su presencia. Es decir, cuando nosotros como cristianos necesitamos y nos ocupamos en nuestra común salvación, en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Dios, entonces lo que el Señor dice, tus ojos van a ver más claramente, tus ojos van a ser más abiertos, vas a ver con más nitidez lo que sucede en el mundo espiritual, porque los tiempos apremian y muchos son los que hoy se están enfriando y colocándose en un ambiente de tibieza y de indiferencia espiritual. ¿Te das cuenta? ¿Por qué necesitas tener una revelación mayor de Jesucristo? ¿Por qué necesitas que tu visión sea una visión más clara, más definida? Que no vea las cosas de Dios borrosa. No puedes caminar sobre algo que tú no estás seguro. Tú no puedes servir a algo en la que tú no estás seguro que es digno de ser servido y amado. ¿Sí o no? Entonces, sin embargo, a pesar de la situación tensa que muchos creyentes están viviendo en esta hora, sin embargo, la revelación y las fuerzas del Señor vienen y se multiplica a los que le buscan intensamente. Por ejemplo, Juan el apóstol había visto muchas veces a Jesús en su ministerio. Es más, se le conocía como el que estaba más cerca de Jesús. ¿Se acuerdan ustedes? Jesús tenía 12 discípulos y de esos discípulos tenía 3 muy especial. No que el Señor haya marcado una excepción de persona o marcado la diferencia, sino como que esta gente estaba más comprometida en estar y ver y aprender más de cerca lo que el Señor. Y podemos observar en muchas oportunidades. Y estos 3 personajes se llama Pedro, se llama, ayúdenme, Juan y el otro, Jacob. 3 discípulos que estaban muy pendientes y estaban en los momentos de más gloria, de más revelación. Tuvieron oportunidades de ver cosas que los otros 9 restantes no vieron. ¿Por qué? No es que el Señor haya hecho acepción de personas, sino que algunos siempre están más dispuestos que otros, o siempre están más decididos que otros, o otros se deciden a estar más cerca del Señor que otros. Eso sucede en la iglesia. Porque a mí no me sucede, dicen algunas personas, lo que le sucede a tal o tal hermano, porque yo no tengo la experiencia de lo que ellos dicen, porque la manera correcta en nuestros ojos ser abiertos y ver con claridad, no borrosamente, es estar muy cerca de Él. Cuanto más cerca de Él estamos, nuestros ojos serán abiertos con claridad, porque tendremos el conocimiento de la revelación de Cristo. Pero si con tus acciones, tus pensamientos, tu forma de proceder y tu forma lamentablemente de vivir el cristianismo es una forma muy distante de lo que el Señor ha establecido a través de la palabra, es evidente que tú nunca estás viendo claramente. Cuando tienes conflictos en tu propia vida, cuando estás batallando en tu propio matrimonio, que un día bien y 20 días mal, cuando estás peleando una discusión y contienda con tus propios hijos, cuando no tienes por lo menos estabilidad en tus emociones y en tus sentimientos, hay algo que no está caminando y funcionando correctamente, y es porque tus ojos no están viendo claramente. Estoy hablando ahora en el sentido espiritual, aunque lo digo y vuelvo a repetir, el Señor es poderoso para sanarte también físicamente, pero ahora le voy a decir y le voy a dar una connotación muy particular y especial. Es mucho más peligrosa la ceguera espiritual que la ceguera física, porque la ceguera espiritual nos priva de ver y entender quién es el Señor en quien hemos creído y qué poderoso es Él para solucionar y para intervenir favorablemente en situaciones que nosotros mismos no podemos hacerlo. Por eso que necesitamos personas, hombres, mujeres, iglesia, congregaciones, individuos, jóvenes, ancianos, adultos, matrimonios, padres, hijos e hijas con
una gran revelación de ver a Jesús claramente. Porque necesitamos eso. Pero aunque Juan había tenido la oportunidad de ver a Jesús en sus años jóvenes, cuando tiene 90 años, cuando Juan tiene 90 años, y por causa y testimonio de Jesucristo fue exilado a la isla de Patmos, por testimonio y por la fidelidad a Cristo, y mientras que otros habían sido aserrados, matados, torturados, decapitados por la causa de Cristo. Según cuenta algunas historias, y no es que estamos firmemente estableciendo eso, pero según se cuenta alguna historia, y el Esteban estuvo comentando conmigo hace un tiempo atrás, y dice: papá, ¿sabías que a Juan lo exilaron a la isla de Patmos porque lo pusieron sobre un lugar de fuego y él no pudo, no prendió, no se murió aún estando en un lugar de fuego y no ardió? No es la primera vez. Dios el Padre mandó aleluya, a intervenir a favor de los 3 muchachos que fueron tirados por el rey a un horno calentado 7 veces más de lo común. Así que no es la primera vez. Y cuando el Señor lo hace una vez, lo puede hacer tantas veces. Y de tal manera que no podían matar a Juan. Y entonces desistieron del asunto y lo exilaron a la isla de Patmos, sin entender que Dios tenía un plan de anterior establecido y un diseño perfecto, que le iba a revelar a Juan lo que no le reveló a los demás, y es acerca de la eternidad y acerca de lo celestial, acerca del futuro y acerca del acontecer de la hora y de la batalla que el mundo libraría en los tiempos finales del regreso de Cristo a la tierra. Maravilloso, ¿verdad? El libro de Apocalipsis, extraordinario, sus revelaciones, poderoso. Pero sin embargo hay algo que nos llama la atención, y verdaderamente lo que el Señor destaca y lo que la Biblia destaca en el libro de Apocalipsis capítulo 1, a mí me impacta el capítulo número 1, porque el capítulo 1 podemos ver que aunque Juan había visto muchas veces el ministerio en la tierra a Jesús, nunca lo había visto tan claro como en la revelación del cielo. Jesús le permitía ver su propia deidad, no ya como humano, sino en cuerpo glorificado y como el Cristo de gloria y de majestad. Y nos dice la Biblia que los ojos de Juan fueron abiertos. Los ojos de Juan fueron abiertos. O sea, es necesario que Él te abra los ojos de tu entendimiento para verlo tal como lo vio el apóstol Juan, no como el Cristo sufriente, sino como el Jesús de gloria, de poder y de autoridad. Cuando Juan contempló y cuando Juan vio y tuvo la revelación de Cristo, evidentemente se preparó para algo mayor. O sea, quiero, iglesia, que entiendas esta palabra y este mensaje. El Señor no te puede revelar grandes cosas si primero tú no entiendes que el Señor es tu Señor. Si tú no estás preparado para tener la revelación de Cristo en lo que es Él, lo que significa, lo que representa en tu vida, en la vida de tu casa, en tu hogar, ¿cómo vas a pretender tener revelación de otros misterios cuando no entiendes el misterio principal, que es Jesucristo para tu vida? Es necesario entonces que tus ojos sean abiertos. Y cuando tus ojos espirituales son abiertos, tu entendimiento va a ser abierto en expectativa para contemplar una revelación que nunca has tenido acerca de Cristo. Por eso quiero decirle en esta mañana, en este mediodía, la revelación traída por el Espíritu de Dios nunca contradice la palabra. ¿Me están escuchando? Hay muchos que hablan de muchas revelaciones, pero cuando la palabra dice que es una revelación y contradice todo lo que Dios dice en su palabra, tal revelación no es de Dios. Porque toda la revelación traída por el Espíritu de Dios a la iglesia no contradice nunca la palabra, sino que la amplía, la expande en nuestro entendimiento, en nuestra mente, para entenderla. Y muchos no ven claramente el Evangelio y no ubican, aleluya, en su mente el panorama total del plan y de los diseños de Dios. ¿Por qué? Porque la ven en forma mental y en forma intelectual. Hay dos maneras en que tú recibas su mensaje de parte de Dios. Lo más común, lo más normal,
es que cuando Dios quiere comunicarte algo acerca de su propósito, darte una revelación acerca del Señor, lo más normal, lo que la mayoría experimenta en su propia vida es esto: una revelación o un conocimiento o un oír de la palabra de Dios en su mente o en su corazón. Y cuando viene esa palabra, la oímos, la analizamos en nuestra mente, pasa a nuestro corazón, pero al poco tiempo nos olvidamos de todo eso que el Señor nos dijo. Y pareciera que en el momento que más necesitamos recordar lo que el Señor nos comunicó tal día, a tal hora o en tal momento determinado, para ser fuerte y no ceder a la presión del diablo, nos olvidamos de aquellas cosas que el Señor nos había comunicado, porque lo hemos guardado en nuestra mente y lo hemos guardado en nuestro corazón. Eso es una parte, pero hay un propósito, un diseño más grande que el Señor quiere hablarnos en esta mañana. Hay otra manera que Dios quiere y puede y tiene poder para comunicarnos lo que Él quiere comunicarnos de una forma directa, de una forma totalmente fuera de lo que estamos acostumbrados a oír la voz de Dios o la palabra. Dice el libro de Apocalipsis, a mí me llama profundamente la atención, porque dice que Juan oyó la voz de su Señor, la voz de Cristo. Y dice las Escrituras que cuando él escuchó y tuvo esa experiencia de oír su voz y ver y contemplar su majestad, dice: y yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Escuche, yo estaba ¿en qué? En el Espíritu en el día del Señor. Diga conmigo: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Lo que significa que Juan estaba comunicado directamente con Dios, no en su mente, no en su corazón, sino en su espíritu. Y hay algo que el Señor nos revela, hay algo que el Señor nos comenta, y hay algo que el Señor nos muestra a través del estudio bíblico que podríamos hacer muy exhaustivamente. Y es cuando el Señor te quiere comunicar algo y lo quiere impregnar en tu propia vida, aleluya, para que creas sin dudar alguna de que Él es el Señor, quien dice ser que Él, que no hay nadie como Él, no hay otro como Él, no hay otro nombre como el que Él tiene, no hay otra autoridad y poder como Él tiene. Él la tiene que comunicar a tu espíritu, no a tu mente. Por eso es que la gente se olvida, porque todo lo analizan y lo guardan en la mente. Cuando pasan por esa puerta y caminan hacia la esquina, le pregunta el vecino o el que se encuentra: ¿cómo estuvo el mensaje? Fue poderoso. ¿Y de qué predicó el pastor? ¿De qué predicó? De la palabra. Predicó de la Biblia. Leyó unos textos bíblicos. Pero no, ¿cuál es el tema? ¿Qué es lo que desarrolló? ¿Qué es lo que pudo desarrollar? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la importancia de recibir la revelación de Jesucristo? Si tú la escuchas en tu mente y la intentas grabar en tu mente, te va a olvidar inmediatamente. Pero cuando Dios quiere dar una revelación intensa, profunda, que permanece, que no es borrada, que puede pasar un momento en que tú estás en una crisis, una presión indudablemente grande, y llega ese momento que la palabra, aleluya, impregnada en tu espíritu, florece y le da un mensaje a tu mente y a tu corazón, y radica, aleluya, y reincide, aleluya, más y más la importancia de la palabra de Dios en tu vida. Entonces tú alcanzas plenitud de victoria. No la guardes en tu mente solamente, no la guardes en tu corazón. Deja que la palabra, la revelación, el conocimiento, la verdad se pueda gestar en tu espíritu. Por eso que dicen los perfectos adoradores. ¿Por qué la gente adora a Dios? Algunos comienzan a adorar y ya entran en una plenitud de unción, porque se comunican rápidamente y dejan de adorar a Dios en la mente y en el corazón, y lo comienzan a adorar en el espíritu. En el espíritu. En el espíritu es el mensaje. Cuando Dios comunica algo, lo comunica en tu espíritu, porque lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Y cuando el espíritu de Dios se comunica con tu espíritu, entonces la revelación, la palabra, el conocimiento, lo que Él quiere comunicar a tu vida, aleluya, va a ser grabado y difícilmente va a ser borrado. O sea, la información que viene, o la revelación que viene directamente del Espíritu de Dios para revelarse al espíritu del hombre, es más efectiva que la que llega a la mente, lo cual llega por el oído o por
las vistas. Hablamos de milagros, hablamos de sanidad, y la gente, bueno, sí, el Señor hace milagros y sanidad. Y cuando ve a una persona que es sanada, o un ciego que ve, un mudo que habla, un sordo que oye, o un paralítico que camina, o un cáncer que es derraigado, o un tumor que es quitado, aleluya, gloria a Dios, todo el mundo alaba y glorifica al Señor. Quiere decir que si no hubiera habido ese milagro, la gente no entra en expectativa de alabanza y de gloria, porque están acostumbrados a moverse por lo que ven, por lo que oye y por lo que entiende su mente. Por regla general, la revelación de Dios es entendible por la mente y el corazón, por eso que es comunicada a nuestro espíritu. Estoy hablando en un lenguaje en que necesitamos preparar gente que sea, aleluya, conectada y que esté conectada en el espíritu, que adore en el espíritu, que no importa cuáles sean las condiciones del medio ambiente, no importa el problema que ha tenido afuera, no importa lo que te han dicho allá afuera, tú vienes a la casa del Señor y sabes que tú no le puedes adorar con tu mente, con tu entendimiento, con tu corazón, aunque la Biblia dice que debemos de amar al Señor de todo nuestro corazón, sino para que sea una alabanza poderosa, tiene que comunicarse el Espíritu de Dios a tu espíritu y convertirte en un adorador que reciba el incremento de la importancia de oración y que puedas tener la revelación de Jesucristo. Si tú solamente captas lo que entiende tus oídos, lo que percibe por tus oídos y lo que percibe tu mente, es como una computadora. La computadora tiene un programa, tiene una memoria, una capacidad. Hay computadoras que tienen más memorias que otras. Hoy estamos hablando de computadoras elevadísima en memoria. Estamos hablando de 10, de 15 gigas de memoria, de 30, de 40, de 100, 200, y ya va creciendo, va creciendo. Es decir, la memoria que una computadora tiene cada vez es mayor. Nuestra mente es mucho más superior que una computadora. Una sola neurona de nuestra mente es más poderosa que cualquier computadora creada actualmente. Y los científicos lo saben bien. Es más, ellos quieren comenzar y están haciendo pruebas para sacar una neurona y hacerla trabajar como un disco duro en una computadora, porque tiene una capacidad de almacenamiento y de rapidez de solución más que una computadora. Es algo extraordinario como Dios nos creó. Y nosotros en nuestra mente tenemos miles, millones de neuronas. ¿Por qué razón no podemos entender y percibir lo que es Dios, lo que es su grandeza? ¿Por qué no entender lo que es la majestad de Cristo? ¿Por qué no afirmarnos? ¿Por qué no vivir al estilo correcto que Dios nos exige? ¿Por qué tanto problema de sube y baja? Hoy estamos bien, mañana estamos mal. Hoy estamos contentos, mañana estamos amargados. Hoy estamos con ánimo y mañana estamos desanimados. Hoy estamos queriendo llevar todo el mundo por delante y mañana parece que hay que levantarnos con una grúa para tratar de alimentarnos y de fortalecernos, porque no tenemos ánimo ni siquiera para poder decir buenos días. ¿Por qué esa ambivalencia? ¿Por qué esa forma incorrecta de subir y de bajar en nuestra vida espiritual? Como si el Señor fuera hoy diferente a lo que sería mañana, o como si el Señor mermara en su grandeza, poder, esplendor y gloria. Porque lo hacemos todo analíticamente con nuestra mente, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Pero cuando tú comiences a recibir la impregnación de la revelación del Espíritu Santo a tu espíritu, vas a comenzar a ser diferente. Porque lo que el Señor comunica a tu espíritu es difícil que se te olvide. Puede pasar mucho tiempo, pero que el Espíritu impregna a tu espíritu es difícil que se pueda olvidar. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, ahí tenemos una gran proporción de personas, contestando la primera pregunta al inicio: ¿por qué gente se debilita, abandona y puede aún decaer su semblante en la confianza con el Señor? Porque tenemos una gran cantidad de seguidores emocionales, otros que siguen a Jesús por motivos económicos, pero son pocos los que tienen una vida y una real experiencia con el Espíritu Santo. Pocos que su espíritu es impregnado y tocado por la revelación del Espíritu de Dios para ser conocedores de misterios revelados a través de la palabra. Por eso se ven pocos cambios. Predicamos, enseñamos. Es gente que nunca cambia.
Parece que va a cambiar, parece que va a arrancar, parece que está en primera y cuando va a entrar en segunda se vuelve a parar el motor. Hay algunos que van primera, segunda, tercera y están a punto de, aleluya, de desarrollar velocidad y correr sabiamente por la autopista de su vida espiritual, y de repente se dañó alguna parte del motor y se deterioró, y hasta que vuelven otra vez a repararlo. Es importante entender esto. ¿Por qué hay personas que siendo cristianas no cambian? Porque tenemos una gran proporción a nivel mundial de personas llamados cristianos que siguen las masas, pero son pocos los que anhelan tener una vida profunda con Dios. Pocos que anhelan tener un cambio, el nacer de nuevo, el morir al yo, el de servir, el marcar la diferencia entre el que sirve, como dice la Biblia, y volveréis y discerniréis la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve, entre el que le teme y el que no le teme, entre el que le obedece y no le obedece. Cuando se oye un mensaje alentador y positivo, oh aleluya, si yo estuviera hablando en esta mañana, usted va a ser multimillonario, va a tener 10 millones en el banco, aleluya, gloria a Dios, amén, aleluya, y hasta danzan y se ponen de fiesta arriba de la silla. Pero cuando tú le hablas de compromiso, de santidad, de pureza, de consagración, de cambio, de que el Señor sea el Señor de tu vida y no otra cosa, cuando el Señor te manda que te rindas a Él y puedas rendirte por completo, no, parece que su mensaje un poco, no hay tantos amenes, no hay tantos aleluya ni tantos gloria a Dios. Porque siempre la parte motivadora nos enciende más que la parte reveladora. ¿Por qué servir a Dios lo comparamos con alcanzar mis propios intereses personales? Si yo pusiera aquí la importancia de recibir la revelación de Jesucristo y pusiera los 7 pasos para alcanzar el éxito a ser multimillonario, ¿por qué la gente tiene que participar hoy para sentirse bien en conferencias de motivación? No es suficiente que la palabra, la presencia de Dios y la revelación de Cristo y la unción del Espíritu Santo no es más que suficiente para que te levante y te anime y seas fuerte en Dios y no decaiga tu semblante. ¿No es suficiente eso? Vamos a ver, ¿no es suficiente eso? Por ejemplo, la clase que está enseñando y que está impartiendo Orlando Castro, el instituto que es la escuela de líderes, la gente dice, ya eso lo sé. ¿Para qué yo escuchar algo que ya sé? Ya se ha hablado mucho de líderes. Pero el problema que la enseñanza que tú tienes, que es muy usual oír a los oídos de uno, es líderes según el mundo, líderes según la mercadotecnia del mundo, líderes según el marketing del mundo. Y cuando te está enseñando aquí en la casa, no estoy usando y no estamos utilizando ejemplos de líderes del mundo. Estamos usando de vida práctica de lo que enseña la Biblia, cómo ser líderes espirituales de acuerdo a lo que vivió el apóstol Pablo. Y es lo que estamos viendo impregnado, es la vida de un apóstol entregado por completo al Señor, que pasó por dificultades, pasó por cárcel, pasó por, aleluya, por tormentas, pasó por naufragio, pasó por situaciones diferentes, pero él siguió siendo el hombre que Dios había llamado. Yo no sé si está entendiendo el mensaje, porque tus ojos tienen que ser abiertos y tus ojos del entendimiento tienen que ser abiertos. Son miles que sin darse cuenta han cambiado la esencia de la palabra de Dios por simplemente filosofía hueca de humana sabiduría, que intentan simplemente ayudarte en la autoestima. ¿Te sientes mejor hoy? Ay, pobrecito, si no te sientes mejor hay que tratar de ayudarte y animarte para que te sientas mejor mañana. Como si eso fuera una respuesta microwave. No, yo te voy a decir a ti que si tú no arreglas tu vida espiritual con Dios, nunca te vas a sentir bien.
El problema no está en lo que te digan. El problema está en tu relación con Dios. ¿Cuál es tu relación con Él? ¿Cómo le conoces? ¿Cómo se te es revelado Jesucristo a tu vida? ¿Cuál es el entendimiento para discernir la majestad de tu Señor? No más que suficiente cuando el Señor impregna y imprime en mi espíritu verdades tangibles que Él la revela por el Espíritu de Dios, de acorde a toda la supremacía y revelación del contenido de la palabra del Señor. ¿No es más que suficiente para yo ser animado cuando desfallezcan mis fuerzas? ¿No es suficiente para yo cobrar fe cuando mi fe está a punto de debilitarse? ¿No más que suficiente cuando estoy enfermo creer que Él está allí para operar un milagro y sanarme? ¿O necesito la palabra de un hombre imperfecto, equivocado y erróneo que me motive con palabras solamente basadas en la psicología y en los pensamientos del humanismo y de la ideología y de la filosofía? Por eso que tenemos una decadencia en nuestra sociedad actual. Por eso que nuestra sociedad actual está en una decadencia moral, espiritual, en todas las latitudes, en todas las esferas. Podemos ver hombres y mujeres que quieren levantarse pero no saben cómo hacerlo, y lo único que el hombre acude es a tratar de: vamos a levantar y vamos a hacer conferencias de motivación personal para que la gente se sienta bien. ¿De qué vale que la persona se sienta bien cuando su problema del pecado todavía no ha sido solucionado? ¿De qué vale que se sienta bien cuando su problema de pornografía todavía no ha sido liberado de esa condición? El problema está en el corazón. El problema está en la mente. El problema está en las actitudes. Por eso que cuando el Espíritu quiere revelar algo importante, Él lo graba en nuestro espíritu y enciende el espíritu nuestro y nos comunica la verdad tangible de Dios y nos hace entender lo que es la vida comprometida con Dios. Iglesia, voy terminando y finalizando, pero siempre se habla de lo que Dios me ha prometido, pero nunca se predica de lo que Dios quiere de mí. Siempre se enseña de las promesas de Dios, pero nunca de lo que Dios me pide, de lo que Dios me exige, de lo que Dios establece que yo haga. ¿Te das cuenta? Dios es un Dios de promesa. No tenemos la menor duda, Dios es un Dios de promesa. Dios es un Dios de manifestaciones gloriosas. Aleluya. Pero Dios nos hace demanda. Las promesas no se manifiestan simplemente porque tengamos una cara mejor que la otra o porque hagamos cosas que según los hombres son mejores que otras. No. Las promesas se manifiestan cuando yo estoy dispuesto a aceptar sus demandas. Sus demandas me condicionan, sus demandas me posicionan, sus demandas me ponen en orden de prioridad y me dicen esto y esto y esto, y yo camino por esa senda, camino por ese camino, camino por esa demarcación, me ubico en los propósitos divinos de Dios y entonces yo comienzo a gozar de sus promesas. Demandas, diga demandas. No, pastor, usted está equivocado. Este mensaje no hay que predicarlo más. Hoy tenemos en cualquier mall demandas y ofertas y demandas. El evangelio nunca debe ser predicado como una oferta. El evangelio nunca debe ser predicado ni enseñado como una oferta. Vengan, Dios le da esto, venga, Dios le da aquello, venga, Dios esto, venga, Dios esto. Y cuando comienza la demanda, no, yo pensaba que Dios me daba todo, pero como esto me comienza Dios a demandar, no, yo sigo mi propio camino. Y ahí tenemos multitud de gente que está fallando a Dios porque le han enseñado incorrectamente. Dios tiene múltiples promesas sobre ti, sobre tu casa, hogar, familia. Dios te corona de favores y de misericordia. Dios está maravillosamente, gloriosamente, aleluya, poderoso para activar y obrar en tu vida. Pero comienza tú a decir, Señor, ¿cuáles son tus demandas?
Camina por ellas. Apresúrate. Atrévete a vivir de acuerdo a la perspectiva del cielo y no de acuerdo a la perspectiva de la tierra. Porque la palabra liviana y superficial esconde la desobediencia y produce frutos que hacen que el hombre y la mujer se decaigan. Muchas veces en vez de dar la palabra sana, la que restaura, aleluya, lo que el pecado ha producido. Muchas veces la gente se siente bien cuando tú les dices: no importa lo que hagas y no importa cómo te sientas, tú continúa adelante. No, un momento. Es importante cómo tú, lo que tú estás haciendo. Claro que es importante. Es importante, aleluya, qué es lo que tú estás accionando y cómo estás actuando. Claro que es importante. Las personas solamente creen que su vida de bendición tiene que ver con métodos humanos y estrategias humanas y parámetros de enseñanzas que tienen que ver con el pensamiento de la humanidad. No. Ese no es evangelio. Ese no es evangelio. Diga que está a su lado: ese no es evangelio. La importancia de recibir la revelación de Jesucristo, porque es necesario que Jesús te abra los ojos. Algunas veces vas a ver las cosas turbias, no las vas a ver muy claras, pero sigue permaneciendo, sigue siendo fiel. No decaiga tu semblante, sigue creyendo. Cuando la palabra de verdad trae revelación a tu espíritu, esa revelación deja huellas imborrables en tu corazón y renueva tu mente. Pero todo comienza en tu espíritu, porque ha sido traída por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios lo único que se comunica literalmente y rápidamente es a tu espíritu. Esa revelación, ese conocimiento no se va a perder, porque solo se necesita un espíritu disponible para oír la voz de Dios. La necesidad, y termino así aquí, que los ojos espirituales se abran es eminente. Es eminente. Que los ojos espirituales se abran es importantísimo. Te pregunto entonces, ¿cómo estás viendo en tu espíritu? En el nombre de Jesús yo estoy hablando a tu espíritu. No estoy hablando a tu mente, no estoy hablando a tu corazón, estoy hablando a tu espíritu interior. Ese espíritu que está en ti, dado por Dios. Ese espíritu que se edifica según la revelación de la palabra y no según el parecer de la mente y el pensamiento humano. ¿Qué estás viendo? Cierra tus ojos, inclina tu rostro. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? ¿Estás viendo lo que el Señor quiere hacer contigo? ¿Estás viendo lo que el Señor demanda de tu vida? ¿Estás entendiendo que Jesús dijo: yo y el Padre uno mismo somos? Iglesia, les voy a decir, las escrituras no son para discutirse, son para creerlas. La Sagrada Escritura no es para entrar en discusión, sino para creerlas, porque Él, Dios Todopoderoso, la ha determinado. Yo pido, Espíritu Santo, en este momento, que esta palabra que estoy comunicando a tu pueblo, a tu iglesia, hoy se comunique al espíritu de cada hombre y mujer, que puedan ver la diferencia y que puedan entender lo que es servirte con revelación y servirte sin revelación. El entender que tú nos haces de una forma profunda y reveladora a tus hijos, y que no somos creyentes que necesitamos la motivación de nada sino la unción de tu Espíritu Santo. Señor, muchas veces son las mismas personas que no quieren reconocer la verdad de tu palabra, porque hay rebeldía dentro del corazón de la gente.
El pensamiento está entenebrecido por tantas batallas. El corazón se contamina por tanta degradación en la que la humanidad se envuelve. Pero, oh Señor, tú nos has comunicado que nos darías la palabra y nos revelaría y nos comunicarías a nuestro espíritu. Señor, ayúdanos a entender en este momento. Ayúdanos a no creer en ningún concepto de la mentira, sino a resistir la mentira con la verdad revelada de tu palabra. A mantenernos en pie, a obedecer tu palabra, a caminar por ella, a vivir de acuerdo a lo que tú nos enseñas por la palabra tuya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ponte de pie. ¿Dónde estás? No tengas temor, ponte de pie. ¿Cómo se sentiría usted si por un momento dado yo agarrara un poco de tierra, escupiera sobre la tierra, hiciera como un poco de lodo y se lo untara sobre sus ojos? ¿Se sentiría bien? No diga así. O como en otro caso, Jesús directamente le escupió a los ojos. Eso a cualquier persona le hace perder la fe, ¿verdad? Yo he venido para ser sanado y me está escupiendo. He venido para que intervenga el Señor a favor de mi vida y mira lo que me está pasando. Bueno, es muy similar a lo que el Señor te está ministrando en esta mañana. Cuando el Señor te dice: ¿quieres cambiar? ¿Quieres ser diferente? ¿Quieres recibir mi revelación a tu espíritu para conocer y entender lo que yo soy? Vive de acuerdo a lo que yo te pido. Vive obediente a mi palabra. Arranca de ti el rencor, el resentimiento, las raíces de amargura, el odio, la ira, la frustración, la amargura, la tristeza. Arranca de ti el mal carácter. Eso no es parte del nuevo nacimiento. Eso es parte de la naturaleza vieja, caída, envuelta en residuos. Y el Señor lo que quiere es ministrarnos, no en la superficie. Él nos quiere ministrar en la profundidad. En la profundidad. En la profundidad. Él quiere meterse en lo más profundo. ¿Y sabe cuál es lo más profundo de nuestro ser? El espíritu. Cuando tú recibes esa palabra y se conecta el Espíritu de Dios a tu espíritu, tú vas a comenzar a cambiar, a ser diferente. Porque la gente no es libre en la mente, no es libre en el corazón. Pero digo, Espíritu Santo, comunica esta verdad el espíritu de cada hombre y de cada mujer en este momento. ¿Te está hablando el Señor? Di amén, di algo. Yo no me molesto en que usted diga aleluya, gloria a Dios, aplauda y salga corriendo, no importa. Pero necesita, aleluya, que Jesús abra tus ojos espirituales. No camines como los demás caminan. No actúes como los demás actúan. No vivas como los demás viven. No hagas imitación de las cosas erróneas, incorrectas que los demás tienen. Dile: Señor, yo quiero ser diferente. Diferente en todo sentido. Yo no sé cuántos quieren ser diferente a la forma que el mundo piensa, a la forma que la gente camina, a la forma que la gente habla, a la forma que la gente, aleluya, se expresa, o la gente, las cosas que escucha. Si tú quieres ser diferente, ven aquí adelante. Ven aquí adelante. Si quieres ser diferente, ven adelante. Si quieres ser diferente, dile: Señor, aquí está mi vida. A todos les estoy hablando, no a algunos. No a algunos, sino a todos. Y decirle: Señor, yo quiero ser diferente. Señor,
Ayúdame a no mirar a la gente que está a mi alrededor, las fallas, los errores, el que se levanta, el que cae, el que miente, el que hace fraude. Señor, ayúdame a no mirar las cosas en derredor de mi vida, sino, Señor, ayúdame a poner mis ojos puestos en ti. Que mis ojos estén colocados en ti. Porque es necesario que tú abras mis ojos para que mis ojos puedan ponerse en ti. Yo te quiero ver a ti. Cuando yo te veo a ti, todo es diferente. Todo se hace distinto. Comenzamos a apreciar la vida y al Señor de una perspectiva totalmente diferente a lo que piensan los demás. Estoy hablando y siento la unción del Espíritu Santo. Enamórate, apasionate de ese Señor que es poderoso para abrir tus ojos espirituales. Si tienes problema físico, también Él te sana. ¿Por qué no? Si lo más difícil es lo espiritual, ¿por qué no sanarte físicamente también de tus ojos físicos? Dile: Señor, despierta mi vida. Señor, no me quiero comparar a los demás. Yo reconozco que necesito de ti. Reconozco que anhelo de tu misericordia. Que anhelo que tú ministres a mi espíritu y me des la palabra y la comuniques a mi espíritu. Jesucristo es el camino al Padre Celestial. Él es la verdad, no es el engaño. Es la vida más allá de la muerte. Es la eterna vida que solo Él puede dar a tu vida. Que nadie te robe, iglesia, esta salvación tan grande. Que nadie te robe esta salvación tan grande. No dejes que nadie te robe esta salvación tan grande. Te acordarás en la eternidad del mensaje que ha sido impregnado en tu espíritu. No dejes que te roben esta salvación tan grande. Kirabasharabai, kirabashorobodoboya.